Si alguien que es nuevo no trae Biblia, compártanle por favor o ayúdele. Pero los que ya somos miembros de la iglesia, amén, debemos traer Biblia. Biblia física, amén, hermanos. Si usted trae su smartphone, su celular, la Biblia, hermanos, y lo hemos dicho allá en su casa, allá afuera, pero aquí en la iglesia traiga su Biblia. Amén. Actos capítulo 2, versículos 41 al 47. ¿Ya lo tenemos? Quiero que me siga con su vista, por favor. La palabra de Dios dice: entonces los que recibieron con gusto su palabra fueron bautizados, dice la escritura, fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 almas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevenía temor a toda alma, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían sus posesiones y sus haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Señor, te agradecemos porque a través de tu palabra nos instruyes, a través de tu palabra nos edificas. Y Señor, pedimos que en esta mañana tu Santo Espíritu obre en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos redarguye y nos convenza y nos ayude para que podamos aplicar, Señor, lo que aprendamos en esta mañana. Ayúdanos, por favor, bendice a tu iglesia, ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición, y quita cualquier palabra torpe de mi boca, Señor, y solamente pon las que sean de edificación para tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Nunca dejamos de aprender de la palabra. Y es interesante, hermanos, que la iglesia primitiva, cuando hablamos de primitiva, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, siempre nos da una tremenda lección, una tremenda enseñanza, hermanos. Y esto es algo que como iglesia nosotros tenemos que aprender y tenemos que aplicar. De nada nos serviría tanta teología si no estamos nosotros, hermanos, aplicando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la sencillez de esta iglesia, hermanos, y nos muestra su practicidad en el desprendimiento, su practicidad, hermanos, en estar dispuestos a despojarse de las cosas que tenían para beneficio mutuo. En esta mañana, hermanos, el tema o el título que quiero compartirles encierra lo que nosotros necesitamos hacer. No debemos, hermanos, tener el concepto de seguir siendo los mismos. No, al contrario, cada vez debemos de mejorar, debemos de cambiar, debemos de crecer, madurar para la gloria de Dios. Porque ese es el propósito, que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. En esta mañana, hermanos, el título que quiero compartir es precisamente aprendiendo a despojarse de las cosas. Note que dice en la Escritura que estos hermanos tenían, dice en el versículo 44, dice, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Después de que Pedro predica ese tremendo sermón, hermanos, y los apóstoles empiezan a predicar ese tremendo sermón, hay un avivamiento y esta gente se convierte a Cristo. Estas personas, hermanos, vienen al conocimiento del Señor y se levanta una multitud de creyentes. Pero qué tremendo es ver cómo el Espíritu Santo transforma la vida de esta gente, de estos hermanos. Y no solamente de ellos, sino que también más adelante en el capítulo 4
nos dice en la Escritura lo mismo de la gente que escuchó el sermón de Pedro. Hermanos, dice la palabra de Dios en Actos capítulo 4, en el versículo 32, resumiendo esto, dice la palabra: y de la multitud de los que creyeron, era de un corazón y un alma. Eran personas racionales, pensantes, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas, ¿qué dice, hermanos? Les eran comunes. Mas todas las cosas les eran comunes. Esa frase, mis hermanos, esa frase, y todas las cosas les eran comunes, como dice en el versículo 40, en el capítulo 2, hermanos, versículo 44, y tenían todas las cosas comunes, quiere decir que los hermanos estaban dispuestos a despojarse de sus cosas para beneficio de los demás. Tremendo. Es algo tremendo. Pero ahora, quiero decirles que hay dos maneras de actuar. Hay dos maneras de responder, hermanos, en cuanto a nuestras decisiones. Pero muchas veces se actúa intuitivamente. Ahora les voy a definir esto, hermanos. Yo quiero que ustedes comprendan qué es actuar intuitivamente. Significa, cuando nosotros actuamos de esa manera, significa tomar decisiones o realizar acciones basadas en la intuición, es decir, en una comprensión o sensación interna, una sensación interna que surge sin un razonamiento consciente. O sea que muchas veces decidimos sin estar conscientes de los resultados o de las consecuencias. Es una forma de conocimiento que se manifiesta rápidamente, a menudo como una corazonada. ¿Ha escuchado usted esa frase? O un presentimiento, y se basa en experiencias y conocimientos previos almacenados en el subconsciente. O sea que muchas veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones sin estar conscientes de lo que pueda suceder. Entonces, cuando vemos a la iglesia primitiva, no vemos a una iglesia actuando intuitivamente. Vemos a una iglesia que estaba actuando razonablemente. Ellos, hermanos, en este caso la iglesia primitiva nos dice que ellos, los que creyeron, eran personas de un corazón, o sea que ellos tenían mente y alma. O sea, eran personas conscientes, hermanos, de lo que estaban haciendo. Ellos estaban despojando de sus posesiones. Vean lo que dice el versículo 45. En Actos 2:45. Y vendían sus posesiones y sus haciendas y las repartían a todos como cada uno había menester. Váyase al capítulo 4. Vea por favor, adelante el capítulo 4. Vea lo que dice, hermanos, en el capítulo 4, versículo 33. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con grande poder, y gran gracia estaba sobre ellos. Ni había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, levita y natural de Chipre, como tuviese un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, hermanos, pregunta, no me conteste. Pero la pregunta es, ¿de qué manera estaban razonando los hermanos? ¿Estaban razonando intuitivamente o estaban siendo conscientes de las cosas que estaban haciendo?
Había una manipulación detrás de todo esto por parte de los apóstoles, como hoy en día vemos que es algo muy frecuente, hermanos, en muchas religiones y sectas, en donde manipulan a la gente para hacerles creer que si ellos dan o traen, Dios saliendo de ahí del lugar en donde están, se van a encontrar con millonadas de dinero. No, hermanos. Los hermanos de la iglesia primitiva no estaban actuando intuitivamente. Estaban actuando con un corazón sincero. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo. ¿Estamos aquí, iglesia? Estaban conscientes de lo que hacían. No se dejaban llevar por sus impulsos. Porque ¿sabe qué, hermanos? Dejarse llevar por los impulsos no nos deja un buen resultado. ¿Me está escuchando? Aquel matrimonio que se casa por impulso, fracasa. Aquella decisión que se toma por impulso, fracasa. ¿Estamos aquí, hermanos? No dura, no es permanente, hermanos. No es permanente. Las decisiones que se toman impulsivamente, sin razonar, sin meditar, sin ver más allá, no se puede, hermanos. No se puede. Me consultaba un hermano, pastor, ¿cómo ve? Yo quiero comprar un carro y quiero que usted me aconseje. Bueno, pues es que necesitas ver no solamente el presente, sino también tratar de ver qué puede pasar en el futuro. Nosotros, claro, no conocemos el futuro, quien lo conoce es Dios, pero puedes calcular. Pero es que decía, pero es que yo necesito saber qué puedo hacer. Ok, vamos a ver cuáles son las realidades del presente. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Con qué te basas? ¿Con qué te sustentas? Hay que razonar, hay que pensar. Pero si en base a eso, todavía viendo las complicaciones, toman sus decisiones, pues bueno, cada quien es libre de tomar lo que decide. Pero ya no lo hizo intuitivamente, ya lo hizo razonablemente, ya lo hizo conscientemente. ¿Estamos aquí, hermanos? Y la iglesia primitiva, fíjese, se estaban despojando de lo que tenían, hermanos, pero ellos lo hacían de corazón. Ellos lo hacían de tal manera, hermanos, que no había ninguna manipulación. No había ninguna manipulación detrás de esto. No había. Era un actuar de ellos sincero, hermanos. Era ver la necesidad y decir, vamos a apoyar, vamos a dar, vamos a traer, hermanos. Y como iglesia, dice la escritura que no había entre ellos ninguna necesidad. Qué interesante. Amén, hermanos. ¿Están escuchando? No había ninguna necesidad. Porque habían aprendido a despojarse de las cosas que tenían. Si hay algo de lo que nosotros necesitamos aprender como iglesia, es en esa parte. Escúchame bien, hermanos. Y estoy hablando a ustedes como iglesia, y si alguien lo llega a escuchar de fuera, qué bueno, que lo aplique también en donde se congrega. ¿Eh? Pero nosotros necesitamos dejar a un lado, hermanos, el ser agarrados en las cosas para Dios. Hemos venido arrastrando año tras año, año tras año, año tras año. El problema, y digo problema porque así se presenta, el problema de que cuando se trata de traer algo, de cooperar, de convivir y dar, hermanos, solamente somos así los que traen. A ver, iglesia, ¿estamos aquí en iglesia? Solamente somos así los que traen. Amén. Ahora, y no podemos tapar el sol con un dedo. Porque siendo un grupo pequeño de hermanos, nos damos cuenta. Amén.
Ahora, y el punto, hermanos, iglesia, escúcheme bien. Y les digo esto y les amo, iglesia, les amo sinceramente, Dios lo sabe. El punto es que nosotros como iglesia aprendamos a tener el mismo pensamiento en esa parte, en esa área, porque siempre somos los mismos y no es queja, hermanos, no. Al contrario, es ver la necesidad que tenemos de madurar, de crecer, de avanzar en esa parte en donde, hermanos, necesitamos aprender a ser desprendidos, a tener las cosas comunes. Y yo veo como que en el área de comida y de traer algo, hermanos, para convivir, somos muy agarrados. ¿Estamos aquí, hermanos? Siempre estamos limitándonos. Siempre estamos nosotros trayendo, y disculpen la palabra y es sin ofender, siempre estamos siendo bien raquíticos. ¿Estamos aquí, iglesia? En las cosas que traemos, en las cosas que queremos ofrecer o dar. Y siempre nosotros nos queremos acomodar a los que traen. Pero ¿sabe que eso es un mal? ¿Sabe que ese es un problema? Ese es un problema, hermanos, que viene de acá, viene del corazón. Viene del corazón que no ha aprendido a tener todas las cosas comunes, que no ha aprendido a despojarse de las cosas para poder ser de bendición para otros. Y hermanos, y en esa parte nosotros tenemos que crecer. En esa parte como iglesia tenemos que madurar, hermanos. En esa parte como iglesia tenemos que dar el siguiente paso. Y ahora, claro, no debo de excusarme que, pues es que como yo no, mi esposa no está en la iglesia, yo no puedo dar, yo no puedo traer. Sí, gracias a Dios hay un montón de negocios que venden comidas. Amén. No hay excusa. Ay, hermana, y sin ofender, es que yo no sé cocinar y a lo mejor no hay manera de que pueda llevar algo. No hay excusa. Hay un montón de aplicaciones que venden comida, negocios. Podemos traer algo. Estamos aquí, hermanos. Y es necesario, hermanos, que aprendamos de esta iglesia. Wow, despojados. No porque alguien los despojara. No porque los apóstoles los manipularan. No, era porque ellos estaban siendo conscientes. Es porque ellos estaban tomando esa decisión, hermanos. Y sabe qué, hermanos, debemos de dejar de ser siempre los mismos en el sentido, escúcheme bien, de que ahora deben ser más los que estén dispuestos, los que estén involucrados, los que tengan, hermanos, esa iniciativa, ese deseo, hermanos, de siempre querer compartir. Y sobre todo cuando se trata de traer algo para compartir, hermanos, debemos de dejar de ser raquíticos. Amén. Mujeres se pueden sentar si quieren, no hay ningún problema. Para que estén cómodos. Yo aguanto aquí. Ahora, hermanos, para poder practicar ese desprendimiento, y escúchame bien, hermanos, a lo mejor el tiempo no me va a alcanzar, pero quiero avanzar en esto. Para que podamos nosotros practicar el desprendimiento, primeramente tenemos que comprender que Dios es la fuente de toda bendición. Hermanos, si nosotros estamos conscientes de eso, si nosotros, hermanos, iglesia, si nosotros sabemos que Dios es la fuente de toda bendición, lo demás, vaya, hermanos, que se va a dar con toda facilidad. Dios, desde el principio, quiero que vaya a Génesis. Dios desde el principio mostró esa bondad, hermanos, para con los primeros pobladores del mundo.
Que claro, no fueron los extraterrestres, ¿ok? No se anden creyendo de esas falacias. Que Dios, hermanos, mostró su generosidad y su bondad al decirle a su creación, al decirle, hermanos, a Adán y a Eva, dice la escritura, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 29, y dijo Dios, vea lo que les dijo, hermanos, y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que da simiente, que esto de qué habla, hermanos, de todo lo que se puede comer, de todo lo que es comestible. Si usted viene de rancho y si usted alguna vez ha estado en el rancho, nos ha tocado comer, hermanos, el quectonil, las lengüitas que le llaman. Me acuerdo mucho de aquellas plantas que las guisan con un huevito que se llaman verdolagas, todo esto, hermanos, no, tremendo. ¿Y qué dice el Señor? Todo lo que está sobre la faz de toda la tierra y todo árbol que hay de fruto, hermanos, que da simiente, ¿o será para qué? Dios estaba limitando a sus criaturas, a su creación. Le dijo, no, mira, nada más vas a poder comer una manzana al día. Todos los he dado, ¿para qué? Para comer. Y dice versículo 30, hasta carne, hermanos. Ya toda bestia de la tierra, ya toda ave del cielo, ya todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay, os he dado toda hierba verde para comer. Y fue así. Después del diluvio, después de que Dios, hermanos, calmó las aguas, pasó el diluvio, Dios hubiera dicho, no hombre, ahora yo no les doy nada. Y háganle como puedan. No, hermanos. En el capítulo 9, vea por favor. Capítulo 9, versículo 3. Le dijo Dios a Noé y a su descendencia. Vea lo que dice. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave del cielo, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano, ¿qué dice, hermanos? Son entregados. Todo lo que se mueve y vive, o sea, para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Vean, hermanos, ahí está nuestro buen Dios. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Todo. Todo, no hay cosa, hermanos, que Dios no nos la haya dado. Todo nos lo ha dado Dios. Porque todo proviene de Él. Toda buena dádiva y todo todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Él nos lo da. Nos lo da, hermanos. En 1 de Timoteo, Pablo recuerda algo, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Versículo 4 dice, porque toda criatura de Dios es buena. Toda criatura de Dios es buena. Y está hablando de todo animal que, hermanos, es comestible. Y nada hay que desechar, tomándose ¿con qué? Con acción de gracias. Miren, hermanos, ahí está la palabra de Dios diciendo, mira, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios provee, no hay que desechar. Wow, qué tremendo, ¿no? Ahora, si nosotros regresamos al libro de Actos, podemos ver cómo la iglesia entendió la bondad de Dios. Cuando vemos en el libro de Actos, mire, regrese, hermanos, por favor, regrese por favor a Actos capítulo 2. Cuando vemos a los hermanos de la iglesia primitiva, ellos estaban, hermanos, conscientes de lo que estaban recibiendo. Dice el versículo 39-40, vea,
porque a vosotros es la promesa. Se está dirigiendo a judíos y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: salvaos de esta perversa de esta generación perversa. Entonces los que recibieron con gusto su palabra, dice, fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 almas. Hermanos, la iglesia estaba consciente, los hermanos estaban conscientes de la bondad de Dios en su vida, de lo que ellos estaban recibiendo de parte de Dios. Estaban recibiendo, hermanos, esa salvación tan grande. Vaya que a los judíos les es dado la promesa. Dice la palabra de Dios en Actos capítulo 4, extendiendo su mano para que sanidades y maravillas, versículo 30, sean hechas por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Ellos estaban, hermanos, siendo conscientes de la bondad de Dios sobre sus vidas, al proveerles no solamente todo lo que Dios les dio, sino también al darles la salvación, hermanos. Wow. Si nosotros comprendemos que todo lo que tenemos es por la bendición de Dios, ¿sabe qué, hermanos? No tendremos razón para batallar en desprendernos de las cosas. ¿Estamos aquí, hermanos? No tendremos, hermanos, si nosotros somos conscientes de que todo lo que hemos recibido ha sido por la bondad de Dios. No tenemos razón para decir, todo es mío. Amén. La verdad, hermanos. Pero ¿cómo batallamos en esa parte? ¿Cómo batallamos en esa parte? Yo les decía hace unos días de un hombre rico que murió en España, Italia, un millonario. Hermanos, murió de una manera tan ridícula, por así decirlo. Pero no es algo ridículo. Es solamente Dios mostrando cuán grande es Él. Este hombre, por más dinero que tuviera, no pudo salvar su vida. Por más dinero que tuviera, no pudo hacer nada y no se llevó ese dinero a la tumba. Una abeja entró en su boca. Estaba practicando golf en caballo. No sé cómo se llama ese deporte, pero es golf en caballo, montado en un caballo. Y en una de esas se le mete una abeja. Inmediatamente este hombre empieza a tener ¿cómo se le dice en medicina, hermana Nelly? Una anafilaxia. Se empezó a asfixiar y le dio creo que un infarto en ese momento y ahí quedó. No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada. Hermanos, en el momento en que menos esperamos, dejaremos todas las cosas que tenemos. ¿Por qué aferrarnos en decir todo lo que tengo es mío si cuando nosotros nos vayamos a la presencia de Dios no necesitaremos nada de esto? Simplemente es una parte, hermanos, para poder subsistir y sobrevivir en este mundo, hermanos, pero sin lugar a duda es ver la bondad de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros y no deberíamos de ser agarrados en cuanto a esa parte de dar. No, y el dar aplica en todos los aspectos, hermanos. Amén. En todos los aspectos, no solamente en la comida, no solamente las cosas que traemos o damos, no, hermanos, sino aún en nuestra mayordomía, nuestros diezmos, ofrendas, hermanos, en lo que damos para Dios, no deberíamos de ser agarrados. Amén. Deberíamos de ser desprendidos. Hoy en día mucha gente se está acomodando a los famosos calvinistas. Hoy en día mucha gente se está yendo en pos de ellos porque ellos dicen que no hay que ganar almas, ellos dicen que no hay que diezmar, ellos dicen que no hay necesidad de estar sujetos. Hermanos, la Biblia nos advierte de eso. En los posteros días vendrán hombres mentirosos. Y mucha gente se está yendo a eso porque es fácil acomodarse a esas filosofías
que en lugar de aplicar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hermanos, pero al hacer esto nos estamos olvidando de que Dios ha sido tan bueno en nuestras vidas. Segundo, para poder practicar ese desprendimiento, hermanos, tenemos que remover toda barrera que nos impide hacerlo. Y voy a hablar de algunas barreras que muchas veces nosotros, hermanos, tenemos y que quizás por esa razón somos agarrados. Y estoy mencionando mucho esta palabra porque es con la que estamos familiarizados. Amén. Una de las barreras que nosotros tenemos que quitar y remover para ser desprendidos, para poder ser como esta iglesia, hermanos, que se despojaba de las cosas para dar, son los prejuicios. Una de las barreras que tenemos que remover son los prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son ideas o conceptos preconcebidos mayormente negativos sobre un individuo o sobre un grupo de personas o sobre un lugar, de lo cual se carece información al respecto, pero siempre nosotros por naturaleza tenemos la tendencia de tener o de juzgar sin saberlo. Sin saber las cosas. Cuando vemos a la iglesia primitiva, no vemos a una iglesia manipulada, hermanos, pero no vemos a una iglesia prejuiciosa. No vemos a una iglesia pensando, ay, pues, ¿por qué si estoy vendiendo estos terrenos o si estoy dando estas cosas? Pues de seguro los apóstoles se van a enriquecer o de seguro aquellos ni siquiera me van a agradecer. ¿Sabe? No vemos a una iglesia prejuiciosa. Usted puede leer capítulo 2, lo estamos leyendo, capítulo 4, más detenidamente, exhaustivamente, si quiere en su casa. Y no vemos a una iglesia prejuiciosa. ¿Estamos aquí, hermanos? No vemos a una iglesia con esa mentalidad negativa. Muchas veces tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios en esa parte. ¿Sabe qué, hermanos? Hay quienes no dan, y escúcheme bien, no dan porque tienen prejuicios de lo que van a decir o pensar de lo que traigan. No, es que yo no llevo nada porque de seguro no le va a gustar lo que llevo a la gente. Bueno, ¿quién le dice que esta vez no le va a gustar lo que traiga? Amén. Ahora, que por cierto, iglesia, la idea, escúchame bien, la idea en todo no es tener a todos conformes. A quien queremos y buscamos agradar siempre es a Dios. Porque tener a todos conformes, tener a todos contentos, es imposible, hermanos. Yo a mis hijos les doy lo mismo a los tres y los tres están descontentos. ¿Se entiende? Nunca están contentos por lo que les doy. A uno sí, el otro no. El otro dice, ¿me da eso? ¿Sí o no? Y en una familia así somos. ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? No vamos a tener a todos contentos por igual. Pero no debemos de tener ese prejuicio. Hermanos, porque esa es una barrera. Por esa razón muchos dicen, no, pues ¿para qué doy? No, pues ¿para qué llevo? No, pues ¿para qué traigo? Si después van a andar hablando de mí. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Quién le dice que en ese momento van a andar hablando de usted? No deberíamos. Amén. No debemos. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que a veces afecta a algunos que son más sencillos y más, hermanos, y ha pasado de que hay veces que nosotros no medimos nuestras palabras. Y sí ha pasado, hermanos, y se entiende. La Biblia dice que debemos de sobrellevar a los que son débiles en la fe. Pero hay quienes sí se ofenden, se lastiman y les dice, y si alguien hace un comentario de lo que traen, que no mide sus palabras y dice, no hombre, esa comida está horrible, a cualquiera, yo creo que sí le afectaría. ¿Sí me entiende?
Pero, hermanos, deberíamos de crecer en esas dos áreas. Una, hay que ser prudentes, porque hay gente que se aguanta y hay gente que no. Hay gente que le da igual, ok, sí, si quieres bien, y si no, pues ni modo, lo consume otro. Pero hay gente que sí es sensible, pero no por eso lo vamos a hacer menos. Al contrario, debemos de ser prudentes. Amén. Porque si pasa, hermanos, si pasa, y nosotros debemos de cuidar esas cosas. O sea, debemos de ser prudentes, hermanos, y ver si lo que yo voy a decir o hablar va a beneficiar o va a perjudicar. Amén. Pero lo que yo debo de evitar es de tener prejuicios preconcebidos, ideas preconcebidas. Ideas preconcebidas. No, pues ¿para qué llevo? Si fulano de tal hoy no va a llevar y ni siquiera se ha puesto, ni siquiera le ha preguntado. Amén. Ni siquiera le ha dicho, ni siquiera sabe, o acaso ya sabe, lo está monitoreando. Ya sabe que esta vez no va a traer nada. ¿Para qué trae usted si no traen los demás? ¿Estamos aquí, hermanos? Y es que a veces los prejuicios ocasionan muchas barreras. Los prejuicios nos ponen muchas barreras, hermanos. Pues ¿para qué doy? Si lo que estoy dando ni siquiera lo administran bien. ¿Cómo sabe eso? Si ni siquiera ha preguntado con las personas indicadas. Va y le pregunta a alguien que es infiel en toda su mayordomía. ¿Qué le va a decir? El pastor se está enriqueciendo. Es lo que piensan algunos. Sinceramente, hermanos. ¿Y sabe qué? Esa parte no nos ha ayudado a crecer. Esa parte no nos ha ayudado a madurar espiritualmente y poder ver las bendiciones de Dios. A veces es triste, hermanos, se lo digo así sinceramente. Y esto pasa en todos lados, pero la idea es que nosotros crezcamos. Muchas veces tenemos ese pensamiento. Muchas veces nos privamos de las bendiciones de Dios y somos infieles en nuestra mayordomía, en la cuestión económica, porque pensamos que tenemos esos prejuicios de que se está haciendo un mal manejo del dinero, porque pensamos que los pastores nada más viven de las iglesias. Al menos yo creo que yo soy la excepción. Y algunos otros más. Pero ¿sabe qué, hermanos? Son prejuicios que nos privan de las bendiciones de Dios. Que no nos ayudan a crecer. Que no nos ayudan a madurar. Que no nos ayudan a tener ese corazón como la iglesia primitiva, hermanos, que tenían todas las cosas comunes. Y nosotros debemos de dejar, sí, hermanos, escúcheme bien, tampoco debemos estar cegados, porque hay veces que hay gente que dice, no, es que yo no doy porque yo mejor prefiero que mi dinero se use en otras cosas. No, hermanos, Dios puso un lugar, la iglesia. Y si usted sus recursos los manda a otro lugar, usted está desviando el orden de Dios. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, no estará bendecido. Por lo tanto, no habrá bendición. Pero a veces hay que quitar esos prejuicios. Y más bien tenemos que removerlos de nuestra vida. Los prejuicios, hermanos, nos afectan. Los prejuicios, hermanos, nos impiden aprender a tener todas las cosas comunes. Hermanos, regálenme unos minutos más. Voy a avanzar, ya estamos a la hora, pero voy a avanzar al siguiente punto del mismo. Hermanos, ¿cuáles son esos obstáculos que tenemos que remover? Dijimos, prejuicios. El segundo obstáculo que tenemos que remover es una mentalidad de pobreza, hermanos. Y escúcheme, no es evangelio de la prosperidad, no. Pero muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros tenemos una mentalidad de pobreza que realmente estamos cayendo en una mentira.
Porque esa frase de que, ay, es que yo no doy porque no me alcanza, es más vieja que el mismo diablo. ¿Estamos aquí, hermanos? Ay, es que yo no doy porque nunca tengo. Y está como la señora de las gallinas. Y tiene que ser señora. Pero bueno, le cambiamos al señor de las gallinas. Que le dice a Dios, Dios, si yo tuviera 2 gallinas, yo te las daba. Si yo tuviera, y esa frase, si yo tuviera 2 puerquitos, yo te los daba, Señor. Y luego el pastor, que ya lo conoce, le dice, y bueno, hermano, ¿por qué no da esas 2 vacas? Ay, no, pastor, es que esas no, esas no me las toque, por favor. Estoy hablando si yo tuviera patos, si yo tuviera gallinas, si yo tuviera otras cosas, pero no, esas 2 vacas no. No me las toque. Amén. Y a veces así somos, ¿verdad, hermanos? Decimos que no tenemos, pero sí, no tenemos de momento quizás en la cartera. Amén. Pero ¿qué hay de esos ahorros? Ay, no, pastor, esos no me los toque, por favor. ¿Qué hay de esas veces que no has dado lo que es de Dios? Eso no me lo toque, pastor, por favor, no me lo toque, está separado, son para mis estudios. ¿Quién es primero? Pero lo que voy es a esto, hermanos. A veces tenemos esa mentalidad de pobreza que nos lleva a pecar contra Dios. La viuda es un tremendo ejemplo. Usted la conoce, no lo de la viuda negra, no. Estoy hablando de la viuda pobre, esa mujer que echó todo lo que tenía. Y es un ejemplo de fe, hermanos, de dar aún en medio de la escasez. Ella sí no tenía nada. Dice la Biblia en Marcos 12, 41 al 44, que esta mujer dio todo su sustento. Esta mujer, hermanos, ahora sí, en cierta manera, verídicamente, dice la Escritura que era pobre. No tenía otra fuente. Hermanos, una persona pobre es aquella que realmente no tiene ningún ingreso de nada. De que solamente vive de lo que Dios le pueda dar y de que alguien se pueda compadecer de ella. Pero esta viuda, hermanos, sí realmente no tenía nada. Y dice la Biblia que ella echó todo su sustento. Wow. Y Dios le dijo, Jesús le dijo ahí, a ver, espérense, de momento espérense. A ver, viuda pobre, ven acá, viuda pobre. Le dijo el Señor a la viuda, a ver, como eres una viuda pobre, sabes que no des para que no te quedes más pobre. ¿Estamos aquí, hermanos? A ver, ¿le dijo esto, Señor? Le dijo, a ver, espérate, viuda pobre, no es que te vas a morir de hambre. No. Lo que Dios, hermanos, ve realmente. Nuestra obediencia, nuestra sinceridad, nuestra. Porque cualquiera puede dar de lo que toca. Pero no todos damos de lo que no tenemos en el momento. Es fácil dar cuando nos sobra. Pero cuando no tenemos es cuando dependemos más de Dios y confiamos en que Él será nuestra fuente de provisión. La iglesia de Macedonia. Mire, vamos para allá, hermanos. Vamos para allá. Le estoy quitando unos minutos, por favor. Perdóneme la vida, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 8. Pero así como usted llega tarde, bueno, esos minutos que llegó tarde se los voy a agregar, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Por cierto, me voy a desviar del tema, pero a veces somos buenos para decir, pastor, el culto termina a las 12. Sí, pero el culto también empieza a las 10. Amén. Y usted llega al 20 para las 11, al 5 a las 11. Entonces, esos minutos los vamos a agregar. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron para las riquezas de su liberalidad.
O sea, ellos fueron liberales, se desprendieron en ese aspecto, hermanos. Porque conforme a sus fuerzas, dice la Biblia, yo soy testigo, y aún sobre sus fuerzas han sido, ¿qué? Manipulados. No, fueron voluntarios, rogándonos con muchos ruegos que recibiésemos el don y nos encargásemos de la comunión del ministerio que se hace para los santos. Y esto hicieron no como lo esperábamos, mas a sí mismos dieron primeramente al Señor. O sea que ellos se entregaron a Dios y no solamente dijeron, porque damos nosotros no servimos. No, se entregaron ellos y dieron aparte por la voluntad de Dios. Qué tremendo ejemplo de estos hermanos de Macedonia, hermanos. Nos dan una cachetada con guante blanco y nos dicen, mírenme a mí, Iglesia Bautista de Benecer. Mírenme a mí, mírenos a nosotros los macedonios, que de nuestra profunda pobreza le rogamos al apóstol Pablo para que usara ese dinero para el ministerio, para las necesidades de los santos. Hermanos, qué tremenda bendición. Wow, surgiría un tremendo avivamiento, hermanos, y diría, Dios está haciendo un tremendo avivamiento. Si hubiera alguien que nos dijera, pastor, reciba por favor mi diezmo atrasado de 2 años. Amén. Pastor, reciba todo lo que no he dado, ¿verdad? Para que la iglesia no falte nada. Wow, qué tremenda bendición. Digo yo, estaría surgiendo un gran avivamiento. Pero hay muchos que le prefieren robar a Dios. Digo, ay Señor, qué triste, ¿no? Qué triste vida. Amén. Es muy diferente quedarse pobre o quedarse sin nada por compartir con otros que decir que es pobre sin ni siquiera haberse despojado de nada. Lo voy a volver a repetir. Es muy diferente quedarse entre comillas pobre o quedarse sin nada por compartir con otros que en realidad, hermanos, nunca te quedarás pobre. Que decir que es pobre sin ni siquiera haberse despojado de nada. Segunda de Corintios 8:9, vea lo que dice, hermanos. Porque vosotros conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí voy a parar. Que siendo rico, vea, por amor de vosotros se hizo ¿qué? Pobre. Ahora, pausa. Deberíamos seguir este mismo ejemplo. El ejemplo de Cristo. Deberíamos seguir ese ejemplo de Cristo, hermanos. Ese ejemplo de que Él estuvo dispuesto que para que ustedes y yo estemos beneficiados, tuviéramos salvación, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de todas las cosas, hermanos, que Él es rico inmensamente, nadie puede ser comparado a Él. Decidió dejarlo todo para enriquecernos a nosotros espiritualmente hablando y darnos muchas bendiciones que no merecemos. Wow, hermanos, pero ¿cómo nos falta llegar a este punto? Aprender a dejar mis cosas, mi dinero, para decir, por amor de aquel que me amó y se despojó por mí, estoy dispuesto también a despojarme de las cosas para que otros sean bendecidos. Para que vosotros por su pobreza, vea, fueseis, ¿qué, hermanos? ¿Están ahí? ¿Fueseis qué? Fuese, a ver, repítalo por favor, ¿fueseis qué? A ver, otra vez, creo que algunos no están convencidos, ¿verdad? ¿Los sugieres están convencidos? ¿Sí? ¿Para que ¿para que qué? Ricos. Entonces, ¿cabe en un cristiano la mentalidad de pobreza? No, hermanos. No, esto ya es ir en contra de lo que dice la escritura. Que no, es que yo soy bien pobre, siempre soy bien pobre, no tengo nada. No, hermanos.
No cabe, hermanos, somos enriquecidos porque aún si no tuviéramos cosas materiales, tenemos la salvación que es tan grande que no la podemos comprar por nada del mundo. Y eso nos ha hecho inmensamente ricos, que ni el más millonario o billonario del mundo puede comprar la salvación que es dada por gracia, y que Cristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido por él. Oh, hermanos, somos tan bendecidos, pero a veces nos cuesta trabajo decir, si Dios lo ha dado todo por mí, yo estoy dispuesto a despojarme aún de las cosas para beneficiar a otros. Hermanos, que Dios nos ayude. Hemos visto dos barreras que tenemos que mover. Dos barreras: prejuicios y mentalidad de pobreza. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Mire, esas dos barreras hay que empezarlas a remover, hermanos. De nada serviría que salgamos de este lugar sin determinación, sin decidir, voy a quitar esos prejuicios de mi vida para poder ser desprendido para Dios. De nada serviría que yo saliera de este lugar quitando esa mentalidad de que nunca me alcanza, nunca tengo, soy pobre. Debemos de quitar esa mentalidad, hermanos, y aprender de los macedonios y aprender de esa viuda pobre y de tantos ejemplos que tenemos en la Biblia, como la viuda de Sarepta de Sidón, que se despojó de todo, hermanos, y que nunca se murieron de hambre esas personas, porque Dios no es deudor de nadie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar en esta área. Señor, que como iglesia podamos seguir avanzando, que como iglesia